bueno, hoy día no pudimos traerle muchas cosas porque tienen muy poca materia, pero intentamos hacer el esfuerzo. Le trajimos una integral que no es tan fácil de resolver, que es esta de acá, porque es bastante general. Fíjense que abajo tiene una función cuadrática, tiene un polinomio, perdón, mónico cuadrático general, ¿cierto? Aquí el beta y el gamma pueden valer cualquier cosa. Y tiene la y arriba. Uy, no sé qué hice ahí. ¿Claudio? ¿Sí? Una duda, independiente de que esté escrito como beta o gamma, igual puedo hacer completación de cuadrado, ¿cierto? Claro. Siempre se puede hacer la completa y de hecho lo vamos a utilizar en el desarrollo. En alguna parte se ocupa eso. Acá. Fíjate. Ahí eso se puede escribir así. Claro, independiente del signo del discriminante, siempre se puede completar cuadrado. Mientras se pueda... no, nada, ni decir nada. Siempre se puede completar cuadrado. Ya, veamos cómo podemos resolver esta integral. Fíjense que es lo suficientemente general como para resolver cualquier cosa que tenga esa forma, ¿cierto? O sea, si yo resuelvo esta ahí, que está aquí, yo voy a poder resolver cualquiera que sea, no sé, x al cuadrado. El primer coeficiente, el coeficiente a que uno conoce del colegio tiene que ser 1. Eso es importante. Entonces aquí uno podría resolver cualquier cosa que le dé la gana, ¿cierto? Aquí poner un 2000 elevado a 1000 y da lo mismo, ¿cierto? Uno reemplaza gamma como este número feo de acá y a beta como menos 2021 y reemplaza la fórmula que nos va a dar al final, que es esta de aquí. ¿Ya? Entonces veamos cómo lo podemos resolver. Ya, entonces lo primero que quiero que vean es este truquito algebraico que voy a tratar de dejar acá arriba algo parecido a la derivada de lo que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, este integrando que está acá, el x partido en el polinomio mónico cuadrático, lo voy a reescribir de esta forma. Voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Para qué hago eso? Bueno, para que me salga el 2x, que es la derivada de x cuadrado. La idea es obtener la derivada en el numerador, la idea es obtener la derivada de lo que está abajo arriba. Ya para poder hacer una sustitución y que me quede un logaritmo, lo clásico. Entonces voy a armar la derivada acá arriba. Fíjense que la derivada de lo que está abajo es 2x más beta nomás. Entonces arriba ya tengo el 2x, tengo que poner un medio fuera, pero me falta el más beta. Entonces voy a sumar beta, pero tengo que restar beta, para que todo tenga, para que el mundo no explote, ¿cierto? Para que la integral siga siendo la misma. Bueno, no creo que el mundo explote si resuelvo mal la integral, pero es para que esto tenga sentido. Y entonces aquí reparto el denominador, entonces me va a quedar una integral que yo en principio voy a saber resolver, que es esta que está aquí, pero me va a quedar otra que voy a tener que resolver de alguna forma. Entonces, modifico el integrando, obtengo una integral que sé resolver, esta porque la derivada de lo que está acá abajo es lo que está arriba, entonces hago el u igual a lo que está abajo, derivo, me va a quedar un logaritmo, así que esa es sencilla de resolver, menos esta otra que está acá, que esta ya no es tan fácil. ¿Ya?
Bueno, aquí pueden notar que saqué el beta, por supuesto, para afuera. Este beta tendría que estar acá adentro, pero como es constante, lo saco. ¿Ya? Entonces, claro. Entonces, veamos cómo podemos resolver esta primero. Ignoremos el 1 medio porque es una constante. Resolvamos la integral nomás. Lo que nos dé dividimos por 2 y nos da esta primera parte de aquí, recién. ¿Ya? Entonces, esta, como les dije, es sencilla porque podemos hacer el cambio de variable u igual a x cuadrado más beta por x más gamma, que es justamente lo que está acá abajo. Y al calcular los diferenciales, queda así, ¿cierto? Aquí creo que es importante el paréntesis. ¿Ya? Entonces, aquí justamente les queda lo que está arriba. 2x más beta de x, 2x más beta de x. Entonces, hacemos el reemplazo, no hay que cambiar límites de integración porque no hay. Queda entonces integral de u partido en u. Y eso es el logaritmo natural de u. Aquí hay que ser un poquito más riguroso. Uno aquí pone el valor absoluto, pero pensemos que el polinomio es... pensemos que las constantes son lo suficientemente buenas para que esto siempre sea positivo. O quizá, para no meter tantas condiciones, pongámosle el módulo. Ahí. ¿Ya? Porque acuérdense que al logaritmo, lo que va dentro del logaritmo siempre tiene que ser positivo. Entonces, para asegurarnos que siempre sea positivo, le ponemos el módulo. Y bueno, ¿cuánto vale u? U vale x cuadrado más beta x más gamma. Entonces, el valor de la integral sería esto. Logaritmo del polinomio del denominador más c, una constante. Así que esta parte de aquí ya está lista. Esta integral de acá ya estamos ya. Habría que solamente resolver esta otra de acá. Y ahí vamos a ocupar justamente lo que dijo el Esteban. Vamos a tratar de completar cuadrados acá. Y veamos qué sale. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. El denominador de esta integral que está aquí, lo voy a reescribir de forma que me quede un cuadrado más una constante. Siempre las integrales que tienen esa forma son arco tangentes, ¿cierto? Porque acuérdense, la integral de 1 partido en x cuadrado más 1 de x era arco tangente, ¿se acuerdan? Entonces, si aquí yo le pongo una constante cualquiera, le pongo, no sé, un alfa, con un cambio de variable sencillo, les va a tirar un arco tangente multiplicado por algo. Ahora vamos a ver. Entonces, este polinomio cuadrático, mónico, voy a completar cuadrados. Bueno, aquí uno tiene que arreglársela, sumar cosas, restar cosas, de modo que le quede este binomio al cuadrado, que es este realmente, ¿cierto? X más beta medios. Si ustedes desarrollan eso, les va a dar la parte de acá, más el otro cachito gamma más beta cuadrado partido en 4. Entonces, este polinomio, yo siempre lo puedo escribir como un cuadrado más una cierta constante. Y eso es muy arco tangente. Fíjense que el integrando entonces lo reescribo de esa forma. Entonces, como el cuadrado, x más beta medios al cuadrado más el otro cachito, gamma más beta cuadrado partido en 4. Y lo que voy a hacer acá es tratar de dejarlo en la forma de arco tangente. Acuérdense
x cuadrado más 1, ese 1 es fundamental, voy a tratar de dejar un 1 ahí. Como tengo una constante, que es esto de acá, gamma menos beta cuadrado partido en 4, la idea es dejar un 1 ahí, para que esto se parezca cada vez más a un arco tangente. Entonces lo voy a sacar hacia afuera la integral, pero tengo que dividir por eso acá, en el otro lado. Entonces lo saco, o sea, queda ahí la constante, fíjense, ahí. Entonces acá me va a quedar un 1, pero tengo que dividir en el otro sumando. Entonces quedaría toda esta cosa fea de acá. Y esto de acá deja de ser un cuadrado. Entonces se paga ese costo de que ya no está escrito como un cuadrado a priori, ¿cierto? Logramos hacer aparecer un 1, pero el cuadrado como que se eliminó. Pero puedo hacer un truco y transformarlo en un cuadrado. Pongo la raíz cuadrada de lo de abajo y elevo todo al cuadrado. Así que en definitiva, todo este integrando lo reescribo de esta forma. Toda esta integral en realidad. Esta constante salió, ¿cierto? Y esta cosa lo escribí con un cuadrado completito, de esta forma. Y esta integral que está acá ya se parece mucho a un arco tangente, ¿no? Porque es algo al cuadrado más 1. Ahora lo que me tengo que preocupar es que lo que está al cuadrado sea una variable. En este caso es x multiplicado por otras cosas. Pero hay que dejarlo como una única variable para poder aplicar la integral de esto. Entonces voy a hacer una sustitución. Lo que está acá adentro le voy a llamar u. ¿Ya? Entonces, u, entonces le voy a llamar a todo lo que está ahí adentro, a todo lo que está dentro del cuadrado. Es bueno esto porque fíjense que lo que está dentro del cuadrado es una recta que tiene pendiente esa cosa fea de ahí, ese 1 partido en la raíz de eso. Entonces, al derivar no va a ser muy difícil. Entonces derivo aquí para encontrar los diferenciales y el de u voy a ver que va a ser siempre igual a la pendiente esa recta que les mencioné. Aquí fíjense que el gamma y el beta necesitan ciertas condiciones que debimos haber puesto acá al principio, porque acá están dividiendo. Entonces probablemente se necesiten, por ejemplo, que esta diferencia aquí sea distinta de cero. Ya, pero como ustedes ya deben haberse dado cuenta hace rato, aquí uno asume que beta y gamma son lo suficientemente buenas para que todo esto funcione. Probablemente el profe ya les dijo en alguna clase eso, de que no hay que ser muy riguroso con los dominios, por ejemplo, con los recorridos. Pero, Claudio, ¿Sí? bueno, en el momento que desarrollamos esto lo hacemos distinto, porque si no sería x a la menos 1, ¿no? Y ahí se trabajaría directo. ¿Cómo? De nuevo. Ah, disculpa. En el caso de que no se cumpliese la condición que estamos trabajando ahora, tendría que hacer ese caso en particular, así como por otra parte. Exactamente, porque aquí esto pareciera ser algo conocido, ¿no? El beta cuadrado partido en 4, bueno, menos eso más gamma. Claro, tendrías que hacer el caso después particular. Si quieres hacerlo así bien, con harto rigor, tendrías que hacer después el caso particular. Entonces allí partir con la suposición. Gamma es distinto de beta cuadrado partido en 4, acá al principio. Entonces desarrollo todo, me va a dar lo que nos da. Caso 2, gamma igual a beta cuadrado partido en 4. Y ver ese caso por sí solo, que bueno, sería cambiar aquí los coeficientes y dejar toda la ecuación cuadrática dependiendo de beta o de gamma solamente. Y volver a hacer lo mismo y tratar de resolverla, quizás se pueda hacer de otra forma un poco más fácil. ¿Ya?
También estoy suponiendo que son positivos, fíjense, porque aquí les saqué raíz cuadrada. Entonces, cuando uno hace estas cosas como muy general, empiezan a aparecer condiciones que uno tendría que haber puesto al principio. Bueno, volvamos. Entonces, esta integral de acá, eh, con el teorema de cambio de variables, ¿se acuerdan? La reescribo ahora con respecto a la variable u. Entonces, el de x, que es esto de acá, bueno, aquí lo despejo, tiro esa raíz multiplicando al de u, les va a quedar esta parte de acá. Uy, perdón. Le va a quedar todo lo que está ahí arribita, raíz de gamma menos beta cuadrado partido en 4 de u, despejando el de x de esta que está aquí, de la última, lo pongo aquí, y acá abajo les queda u cuadrado, acuérdense que toda esa cosa de ahí era u, más 1. Y lo que está arriba es una constante nomás, entonces la puedo sacar. La saco de la integral y bueno, aquí el Víctor puso al tiro el resultado, pero saco esa raíz cuadrada, me queda el arco tangente de u, ¿cierto? Pero el arco tangente de u es el arco tangente de todo esto que está acá, volviendo a la variable original. Entonces, esa integral queda finalmente como esto, más siendo de un número real. ¿Ya? Em, eso, entonces, claro, entonces quería eso. Y ahora volvemos a lo que teníamos. ¿Se acuerdan que queríamos calcular y? Entonces esto nos queda un medio de toda esa integral. Toda esa integral la calculamos hace un ratito. Era esto, el logaritmo de ese polinomio mónico. Entonces sería un medio por logaritmo de eso. Ahí está ese término aquí. En rigor tiene que ir con valor absoluto. Menos beta medios de esta integral. Entonces, ¿qué nos dio esa integral? Bueno, esa integral nos dio algo bien largo, esta constante por esa integral, pero esa integral también nos dio algo largo, que era todo lo que está acá. Bueno, ahí ustedes reemplazando todo, les va a quedar finalmente esta constante por el arco tangente de eso. Y por supuesto hay que sumar las constantes, que me va a resultar en una nueva constante, e. Aquí va a ser la suma de las otras dos, pero aquí era suficiente poner los reales, nada más. Claudio, ¿no duda? ¿Sí? Porque esa parte final es beta medio partido en raíz de 4 gamma menos beta cuadrada. ¿Qué hizo ahí? Multiplicó el 2 dentro de la raíz, lo elevó al cuadrado y lo metió adentro. A ver. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, porque aquí falta un medio, ¿no? ¿Había algún medio en algún lado? Era beta media. Beta medio, claro. Ese 2 lo pasó como un 4 para adentro y entonces en esta parte gamma quedaría multiplicado por 4 menos se elimina el 4 que tenía el beta cuadrado. Entonces, si tenéis razón, esa parte se me había ido también. Y no va con un menos ahí también, porque aquí hay un menos, o sale al menos de algún otro lado. Bueno, sabéis que lo voy a reemplazar acá yo individualmente. Entonces el i sería, entonces era un medio de esa integral, un medio de esta integral. Esta integral nos dio el logaritmo del denominador. Bueno, digo del denominador de la cuestión que teníamos al principio. Entonces sería un medio por logaritmo de eso de ahí. Claudio, ¿Sí? ¿por qué es 1 partido en esa raíz cuando arriba de la raíz sin estar en fracción? Uno partido en esa raíz. Sí, fue un poco claro. 1 partido en la raíz de gamma menos beta cuadrado partido en 4. En esta parte de acá. Sí, cuando arriba no es ese término, sino que es el término inverso. Ah, tenéis razón. Que yo entiendo, no hay nada que cambie como el orden.
Sí, 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 sí. Es porque multiplicó por esto. ¿Cachai? Esta parte de aquí eh, multiplicada por esta raíz queda uno partido, porque es el mismo término, pero con uno con un 1 y el otro con una raíz. Po. Ah, sí, se me había dado el múltiplo. Sí. Gracias. Es que hay un montón de constantes afuera de las integrales, que si uno las multiplica, llega a todo. Seguramente el Víctor lo comprobó y lo puso en algún programa y le dio. Entonces veamos, entonces era un medio del logaritmo de eso, menos beta medios, entonces pongamos menos beta medios, por el valor de esa integral, por lo que nos dio la primitiva de eso, pero la primitiva de eso nos dio 1 partido en el gamma menos beta cuadrado sobre 4 por esa integral, pero esa integral nos dio esto de acá. Entonces nos dio por la raíz de gamma menos beta cuadrado sobre 4 por, no recuerdo, arco tangente de x más beta medios sobre raíz de gamma menos beta cuadrado sobre 4 más c. Y ese debiera ser el resultado. Aquí falta un menos, porque aquí esto es chao, ya, bueno, la raíz de lo que está abajito. Pero este menos no veo de dónde se pueda cancelar, así que esto debiera ser un menos. Y claro, ese 2 del beta, que no está acá puesto, acá en el resultado del PDF, lo pasó adentro de la raíz que quedaba bajito. Y este, bueno, todo este es el resultado que debió haber dado. Ahora, ¿cómo lo pueden comprobar si esta cosa está bien generalizada? Porque esto es demasiado general. Hagan algún caso particular. Pues, tomen beta y gamma como... no, mala idea. Si los tomamos como ceros a ambos, claro, cero partidos, perdón, y me quería cero partido en infinito, es como pi medio más o menos. Podrían poner gamma igual cero. Gamma igual cero. Ponerle al beta un 1, por ejemplo. Resolver esta integral es 1 partido en x más 1. Eso es el logaritmo de x más 1. Entonces gamma igual 0 y beta igual 1. Tampoco la raíz me queda negativa. Entonces, en realidad, hay que, si uno quiere comprobar si esto está bien, poniendo beta y gamma valores particulares, tiene que tener cuidado con todas las cosas que fuimos asumiendo entre medio. Fíjense que asumimos que estas dos de aquí era distinto de cero, ¿cierto? Esta recta. Entonces uno no puede ver un caso particular con beta y gamma igual cero, que era lo que quería hacer yo. ¿Por qué? Porque el desarrollo no sirve para ese caso. Acá les queda uno partido en cero. Tampoco podría utilizar beta cuadrado partido en 4 mayor a gamma. Exactamente. Tampoco se podría hacer eso porque esta raíz sería un complejo. Entonces hay que tener cuidado si es que quieren comprobar algún resultado, pero debiera funcionar, obviamente. Otra cosa, ¿cómo resolverían, por ejemplo, esta integral? El integral de j, perdón, j igual a integral de... Hacer esto aún más general. O sea, ponerle aquí, por ejemplo, un alfa, beta x más gamma de x con alfa distinto de 0. ¿Cómo resolverían esta? Que ya no es un polinomio mónico lo que está abajo, sino que ahora tiene un alfa, el x cuadrado, eh, utilizando lo que nos dio y. ¿Se les ocurriría alguna forma? Agarraría el alfa
y dividiría la parte de abajo por alfa y la multiplicaría fuera de la integral por alfa. ¿Ya? Y me queda una forma similar con la diferencia que ahora beta es igual a beta partido en alfa y gamma es gamma partido en alfa. Exactamente. Eso mismo. Entonces, para resolver esta, la idea es que dejen el integrando escrito de esta forma, como con un polinomio mónico abajo. Los polinomios siempre se pueden volver mónicos dividiendo por el término que acompaña el x cuadrado. Entonces, es hacer eso. Uno partido en alfa les quedaría por la integral de x cuadrado más beta partido en alfa, x más gamma partido en alfa. Entonces basta que tomen al beta, comillas, al beta que sale acá, como beta partido en alfa, acá en la fórmula final. Y el gamma, tomarlo como gamma partido en alfa en la fórmula final. Y les va a dar el resultado aún más general. ¿Audio? ¿Mm? Me surgió una duda como lo primero que vimos, lo de las condiciones. ¿Puede suceder de que un problema, a medida que lo vaya desarrollando en forma así lo más general que haya posible, tenga infinita cantidad de restricciones? Es decir, por cada ruta que tome vaya teniendo más restricciones. Que tenga infinitas condiciones ¿O las condiciones siempre son contables? es una buena pregunta. Es como, no sé, ya área de la matemática se ocupa de responder ese tipo de preguntas. Son siempre contables, obviamente. El tema es si son... uno puede cometer infinitos errores entre medio, o sea, uno puede poner infinitas condiciones distintas a medida que va resolviendo un problema. Y el problema se tiene que resolver en un tiempo finito. Yo, Mm. yo creo que no, pues, ¿no? ¿O sí? La lógica me dicta que no, pero algo me dice que por ahí debe haber. Em, la verdad es que no sabría responderte con mucho rigor, pero yo creo que tiene que es lo que te dije, pues, de que tiene que ser una cantidad finita siempre. ¿Ya? Pero a lo mejor hay alguna área en la lógica matemática que lo haya resuelto y haya dado otra respuesta muy paradójica, así como la cuestión de la trompeta de Gabriel. Existen muchas paradojas en matemáticas, así que no me extrañaría que sucediera algo así. Ya, pues entonces eso es el primer ejercicio. Vamos a ver ahora nos alcanza el tiempo para ver o sea, para calcular áreas de sólidos de revolución, ¿se acuerdan? Que lo vieron en clase. Les voy a anotar la fórmula por si se olvidaron. ¿Dónde se las puedo anotar acá arriba? Entonces, vamos a trabajar con la siguiente expresión que demostraron en clases, que lo que hacían era, bueno, tomar nuevamente una función continua en un intervalo cerrado, con todas las cosas, con todas las condiciones bonitas que siempre ponen, positivas, mayor o igual a cero, y la hacían rotar, ¿se acuerdan? Alrededor del eje X. Entonces, dieron con una fórmula para el área de ese sólido de revolución, para el área, no para el volumen, que eso ya lo hicieron en algún momento, sino que ahora para el área del sólido de revolución. Y eso se calculaba, ¿se acuerdan? Que era como 2pi por la integral de a b, si es que en el intervalo que estaban viéndolo era a, b, de la función por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial de x. Esa era lo que demostraron. ¿Audio? ¿Sí?
Pero no podría pasar que un sólido de revolución se forme por una función constante, pero no derivable. Por una función constante. Perdón, constante, por una función continua, pero no derivable. eh, Ah, pero integrable, ya es derivable, ¿no? pero podría ser integrable igual, aunque no sea derivable. Y sí se puede, pero el tema es que la fórmula funciona para esa f que les dije. La f continua eh, era, tenía que ser continua en un intervalo cerrado y positiva. Entonces esta fórmula sirve si es que la f... y diferenciable, tenéis razón, porque aquí necesitamos que la derivada exista. Entonces, esta fórmula nos sirve obviamente para funciones que no sean diferenciables. Lo que se podría hacer es que si no es diferenciable en una cantidad finita de puntos, es hacer la integral saltándose esos puntitos, ¿me entendí? Y hacerla solamente en los trazos en donde sí es diferenciable. Ah, Como, ok. como en los puntitos en donde no es derivable, probablemente va a tener área cero, ¿cierto? Porque es como hacer rotar un puntito nomás. Pero aquí Eh, estamos pensando derivables de AB, o sea, en todo AB. Aquí como se imaginarán es reemplazar nomás, o sea, uno les da una función y, eh, y hay que resolver una integral. No sé si se puede hacer algo más con algún demuestre como hemos hecho ya muchas veces con esto. o sea, podría ser esa demostración de que ¿cómo se llama? Se puede tener área infinita, en un área finita y volumen infinito, pero no área infinita y volumen infinito. Claro, ¿Y se eso? podría hacer eso, ¿cierto? O podríamos hacer, esto se parece mucho ¿se acuerdan de la longitud de una curva? La longitud de una curva se calculaba con esta parte de acá. Había que quitar el f de x y el 2pi. Entonces se puede hacer algunas desigualdades bonitas con eso. Veré si mañana les traigo algo así. En tanto, vamos con ejercicios que son más o menos básicos. Entonces, veamos cuál sería el área del sólido de revolución que produce x cubo entre 1 y 2. ¿Ya? ¿Se acuerdan? X cubo es como así, ¿cierto? Parecido a la tangente. Entre 1 y 2. Entonces les queda como una cosita así. Eso se rota. Les va a dar como un jarrón. Si ustedes lo pueden visualizar. Vamos a calcular el área de ese jarrón. No voy a dibujar porque me va a quedar demasiado feo. Entonces, es reemplazar acá f de x cubo, f' 2x cuadrado, o sea, 3x cuadrado, perdón. ¿Ya? Entonces, el área les va a quedar así. Esta, por supuesto, es continua, es diferenciable en el intervalo, así que todo bien. Podemos ocupar la forma. Entonces, 2pi, integral de 1 a 2, x cubo, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada, 3x cuadrado, al cuadrado. Importante el cuadrado ahí. Y les va a quedar esta integral de acá. ¿Se les ocurre cómo poder resolver esta integral? X cubo por raíz de 1 más 9x a la cuarta de x. Si les sirve alguna integración por parte, eh, fracciones parciales, no creo, ¿cierto? Alguna sustitución. Diría que por parte es como más bonita, porque sabemos cómo son las derivas que dan raíces Ya, y también las que dan polinomios elevados a tanto. podría salir por parte, pero yo diría que hay una forma un poquito más directa. Porque ¿cómo es la derivada de lo que está dentro de esa raíz? X al cubo. O sea, 4 X al cubo. 36x cubo, ¿cierto?
Sí, sí. Y el X cubo está afuera, entonces mejor hacer esa sustitución. Entonces aquí tomo U como eso, como lo que está dentro de la raíz. Entonces derivo y queda eso de ahí. El tema es que este X cubo de X está justo afuera de la raíz, entonces es conveniente hacer eso. Entonces aquí reemplazo mis... antes de hacer eso, aquí importante, acuérdense que siempre hay que cambiar los límites de integración. Hay que dejarlas todas ahora en U. Entonces eso es sencillo, si es que toman X igual 1, entonces ven cuánto vale U cuando X vale 1. Reemplazan acá. Aquí, entonces la U le queda como 9. Y si la X vale 2, entonces aquí la U les va a quedar 145. Ahí ustedes pueden reemplazar y van a ver qué les va a dar eso. Entonces, mi nueva integral va a ir desde 9 a 145, no de 1 a 2. Perdón, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Aquí, cuando X es 1, la U vale 1 más 9 por 1, que es 10. Aquí no sé por qué puse 9, pero esto tiene que ser 10. Ahí. Entonces va de 10 a 145. En el otro sería 16 por 9. Eso es como... no sé. O sea, hacer esto tan... 24, 9, 14, 145. Entonces aquí hago todos los cambios. La integral me queda de 10 a 145. ¿Cómo se llama? La raíz me queda raíz de U. Acuérdense que a todo lo que está adentro le puse U. Y el X cubo por DX se puede despejar de acá. Tiro el 36 dividiendo y me queda que lo que está aquí es de U partido en 36. Entonces ese 36 sale de la integral por ser una constante. Y acuérdense que aquí la integral de la raíz cuadrada de U no es más que U elevado a 3 medios sobre 3 medios más una constante. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, evalúo arriba, en mi primitiva, y le resto la evaluación abajo. La constante C se elimina, por supuesto. Entonces quedaría así. Y queda todo ese numerito de ahí, que yo, por supuesto, lo aproximé con calculadora y les va a dar esto, en alguna unidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces este va a ser el área de ese sólido de revolución. Muy parecido a 200. Si tienen dudas, por favor. Vamos a la de la raíz cuadrada. Vamos a ver con coseno hiperbólico también, que no hemos trabajado mucho con eso. ¿Y no hay más? No, no hay más. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos aquí la gráfica de la raíz cuadrada, que es como una olita, ¿cierto? Como una olita así. Este es 1. Entonces hago girar esta región que queda entre el eje X y la curva, la hago rotar alrededor del eje de la abscisa y entonces les va a quedar como un jarroncito de nuevo. Como algo así, ¿cierto? Entonces el área de este sólido de acá, vamos a calcularla ahora. Claudio, una duda. ¿Mm? O sea, por lo general para los métodos de sólido de revolución no importaba mucho dónde rotara, pero las fórmulas estaban construidas distintas si tomaba el X o el Y. En este caso, el área para rotar en qué eje principalmente. El Como eje el X. X. Sí, porque hay otra para el eje Y. No recuerdo exactamente cómo era, pero hay otra para el eje. Así como para el volumen, ¿se acuerdan que habían dos? Para el área también hay dos, pero esta es exclusivamente con respecto al eje X.
¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a calcular el área superficial de esto que parece como, como estas cosas que se tocan, que tocan los que hacen percusión en salsa o en música así como media tropical. Vamos a calcular el área superficial de esto. ¿Y cómo? Bueno, aplicando la fórmula. Entonces, pongo la F acá. Pongo a la F de X, la pongo como raíz de X, ¿cierto? Entonces, reemplazamos ahí. Por supuesto, la derivada es eso, la derivada de la raíz cuadrada. Tengo que le dar la derivada al cuadrado. Entonces, 2pi por la integral de todo eso, de 0 a 1, raíz de x por la raíz de lo que está acá al cuadrado. Se va la raíz cuadrada, por supuesto, queda un cuarto de x. Y aquí, fíjense, voy a juntar estas dos raíces. ¿Ya? Las voy a juntar en solamente una, porque aquí alguien pudo haber empezado a hacer sustituciones al tiro en esta parte o integración por parte. Y no, es mejor juntarlas para dejar solamente una raíz. De modo que aquí me quede x más 1 partido en 4, ¿cierto? Y esta, por supuesto, que yo sé resolverla. ¿Cómo la harían aquí? Esta es 2pi por la integral de 0 a 1 de la raíz de x más un cuarto. ¿Cómo la dejarían bonita esa integral? ¿Qué Pero, método podrían ocupar ahí? Claudio, no duda. ¿Sí? Pero si yo llamo uno que está dentro, la derivada no debería ser uno. Exactamente, Ah, y el uno está multiplicando bueno, invisiblemente. exactamente. El 1 está como por ahí, ¿cierto? Entonces ponemos justamente lo que está dentro y los diferenciales me quedan iguales. Ese es el chiste de que cuando yo derivo algo lineal, en una integral, cuando yo hago esta sustitución es lo mejor porque aquí los diferenciales me quedan iguales. Entonces, intercambio diferencial por diferencial nomás. Y por supuesto hay que hacer el cambio de los límites de integración. Si el x vale 0, entonces el u va a valer un cuarto. Está todo trasladado un cuarto hacia la derecha. Y si el x vale 1, entonces la u va a valer 5 cuartos. Entonces, por el teorema de cambio de variable, me queda 2pi por, bueno, lo que les dije, los cambios, importante. Y lo bueno es que aquí me queda la raíz de u. Y yo ya les mostré una primitiva de eso, que era eh, u elevado a 3 medios partido en 3 medios. Por el teorema fundamental del cálculo, evalúo arriba menos evalúo abajo. Entonces les quedaría así. Y esto también lo aproximé, va a más o menos 5.33. ¿Ya? Veamos finalmente cuando yo hago rotar ahora coseno hiperbólico de x. No recuerdo exactamente cómo es la gráfica del coseno hiperbólico. Era como... Sí que el seno hiperbólico es muy parecido a una parábola, pero el coseno hiperbólico no estoy muy seguro cómo es. Tendría que googlearlo. Era como una parábola dada vuelta, ¿no? Sí, como- Era una No sé. hipérbola, ¿no? eso. Pero una parte de la hipérbola, como la mitad. Veamos. Coseno hiperbólico gráfico. Ah, tenéis razón. Es como una parábola. Muy parecida a una parábola. Y el seno hiperbólico es como una cuestión cúbica. Así.
Entonces, aquí rotar este entre, ¿cuánto me pide acá? Entre 0 y 1. Entonces sería de aquí a acá, sería rotar este pedacito. Aquí quiero que recuerden las propiedades del coseno hiperbólico, que no son igual a las del coseno. Acuérdense que el coseno hiperbólico siempre lo puedo escribir como ese cociente, por definición se escribe así, como exponencial de x más exponencial de menos x partido en 2. Acuérdense que la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, no es menos seno hiperbólico. Y recuerden que esta diferencia de acá es siempre 1. ¿Ya? Ya, pues entonces reemplacemos acá f de x como coseno hiperbólico. Quedaría como coseno hiperbólico de x por raíz de 1 más seno hiperbólico de x, que es la derivada de coseno al cuadrado. Y aquí está el chiste de que esto de acá es justamente coseno hiperbólico cuadrado, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz. Restando acá, o sea, sumando para el otro lado, me va a quedar eso. Y aquí coseno hiperbólico con cuadrado se puede cancelar con la raíz, ¿cierto? Entonces les queda como un coseno hiperbólico al cuadrado de x. ¿Y esta aquí cómo la resolverían? ¿Es conocida esa integral o hay que hacer algún cálculo? Uy, me pegué. ¿Se puede hacer alguna sustitución, integración por parte? Según yo, integración por parte, ¿no? ¿Ya? Podría Ya, no, si hiciste eso, entonces no va por ahí. Eh, Podría ser como escribirlo como coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, ¿cierto? claro, claro, pero Hay, por la cara que pusiste hay más magia ahí. Pero coseno hiperbólico al cuadrado no lo puedo escribir como 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Separo la cuestión y me queda seno hiperbólico al cuadrado y me queda lo mismo. ahí en ese caso te quería la integral de seno hiperbólico al cuadrado. Es que las integrales se conocen, pues entonces, Sí, pues en ese caso lo que hice para que me diera el seno hiperbólico al cuadrado es porque conozco la derivada del coseno hiperbólico. Asumiendo que conozco esto no. Ya, pero ¿ustedes se acuerdan cómo hicieron el... ¿Han hecho alguna vez la integral del coseno cuadrado, por ejemplo? ¿Cómo se hacía? Uno ocupaba la fórmula del ángulo doble, no sé si se acuerdan. A ver, Coseno de 2x es coseno cuadrado de x. Y ojo que este es el coseno, no el coseno hiperbólico. Menos seno cuadrado de x. Entonces, bueno, y de aquí esto obviamente es coseno cuadrado de x menos 1 más coseno cuadrado de x. Entonces esto es 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, lo voy a escribir acá arriba. Coseno cuadrado de x es coseno de 2x más 1 sobre 2. Entonces, cuando yo integro coseno cuadrado de x, es lo mismo que integrar eso. Integrar eso es sencillo, porque integrar un medio con respecto a x va a ser x medio. Integrar coseno de 2x es hacer un cambio de variable adentro y le queda la integral de coseno, que es sencillo. Entonces, así uno integra coseno cuadrado de x. espérate, ¿cómo era? Coseno de 2x ya por identidad es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Sí, es coseno de 2x por esto, lo de adentro tú lo escribes como x más x. Te aplicas Claro. la fórmula de la suma de coseno y te va a dar esta diferencia de acá. Y ese seno cuadrado de x lo escribo como 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces reparto el menos y así. De ahí despejo coseno cuadrado de x. Y integrar coseno cuadrado de x va a ser lo mismo que integrar lo que me da desigualdad. Pero integrar lo que me da desigualdad es sencillo porque es la integral de un medio
Coseno cuadrado de x. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, descansa. Es 1/2. Y arriba les queda coseno de 2x. La integral de coseno de 2x es sencillo, porque la integral de coseno de 2x va a ser una función que al derivarla me dé eso. Seno de 2x dividido en 2. Si yo derivo esa función, seno de 2x dividido en 2, me va a tirar un coseno de 2x multiplicado por 2, se me va a ir el 2 de arriba con el de abajo y me va a quedar justamente coseno de 2x. Entonces, así uno integra coseno cuadrado de x, utilizando la fórmula del ángulo doble. Pero en este caso nada más asegura que el coseno hiperbólico cumple esa fórmula, ¿no? Exactamente, nada segura de eso. Pero el coseno hiperbólico, el coseno hiperbólico tiene su fórmula asociada. O sea, su fórmula del ángulo doble. La tiene y por lo tanto uno puede, y de hecho depende, parece, del cuadrado del coseno hiperbólico de x. Integrar coseno hiperbólico de 2x también es sencillo. Va a dar seno hiperbólico de 2x partido en 2. Ya, todo lo que le hablé era solamente para que recordaran cómo se integraba coseno cuadrado de x, que no lo tienen que olvidar nunca porque lo van a ocupar mucho. ¿Ya? Hay otra forma más directa de hacer esta integral. Con... mm, ¿Qué por definición coseno hiperbólico? Espérate, ¿y tú decides utilizar el cuadrado con la definición que está ahí de a a la x? Claro, ¿por qué no? Bueno, la a a la x se comporta bien con la multiplicación, se suman los exponentes. Exactamente. Entonces, y nosotros sabemos integrar exponenciales. Entonces, si usted no sabe trabajar con coseno hiperbólico, pase todas exponenciales nomás, que son más fáciles de manejar. Entonces, el coseno hiperbólico de x, yo sé que se escribe como exponencial de x más exponencial de menos x partido en 2. Y entonces yo creo su cuadrado. Entonces elevo al cuadrado esta fracción de acá. Y entonces queda exponencial de 2x, primer término, más 2 veces la multiplicación de los dos, pero tienen el exponente con inverso aditivo. Entonces arriba les quedaría 0, ¿cierto? Porque se suman, como dijo el Esteban. Entonces les queda solamente el 2, más el otro que es exponencial de menos 2x. Y bueno, por supuesto elevo el 2 también al cuadrado, que sería 4. Entonces aquí reparto el 4 y les va a quedar esto de acá. ¿Ya? Y esto sí que es sencillo de integrar. Entonces, esta integral la puedo escribir así. Aquí obviamente no hay cambios de límite de integración porque no estoy haciendo un cambio de variable. Estoy aplicando una identidad nomás. Entonces aquí por la linealidad de la integral puedo repartir cada integrando, que haría así. Y aquí es donde ustedes tienen que integrar esto. Entonces aquí, ¿cómo sería la integral, por ejemplo, de exponencial de 2x? Entonces aquí una función que al derivarla les dé exponencial de 2x. Entonces exponencial de 2x partido en 2. Si ustedes derivan esto, le va a dar justamente lo que está acá. ¿Por qué? No, Y está bien, pues no se me hubiera ocurrido. claro, y esto en general aquí si ustedes ponen un alfa distinto de 0, entonces esto es alfa x partido en alfa. Un alfa distinto de 0. Entonces, la exponencial de 2x, poco alfa igual a 2 nomás acá, y les va a dar esa primitiva,
Entonces, por teorema fundamental del cálculo, evalúo arriba menos evalúo abajo. Ese 4 lo saco de la integral porque no me sirve. O sea, no me sirve a la hora de integrar. No molesta. Entonces les va a dar eso. La integral de x, ¿cierto? Teorema fundamental del cálculo les quedaría 1 menos 0. Entonces 1, entonces todo eso les da pi. Porque el 2 se elimina con el que está acá abajo. Ese se va con ese. Y en el otro el mismo tema. Pongo ahora alfa igual a menos 2 nomás. Entonces, si ustedes hacen los cálculos ahí, por supuesto, esto es un medio. Esto de aquí es menos un medio. Si ustedes hacen todos los cálculos, que va a ser difícil hacerlo a mano, esto les va a dar 8.883. Entonces, acuérdense, el coseno hiperbólico son exponenciales nomás, son sumas de exponenciales, y el seno hiperbólico son restas de exponenciales. Claudio, ¿Sí? si bien el cálculo que estamos trabajando con ahora, lo mismo podría hacer con el coseno con exponencial imaginaria, ¿no? Con... Exponencial complejo. Con complejos, Sí, claro. Sí, pero ahí no sabemos derivar utilizando complejos, ese es el problema. Y que todas estas cosas están en variable real y, y son integrales real valuadas también, pues, o sea que el resultado les va a dar un número real. Pero uno para integrar cosas, claro, tú estás pensando ¿cómo se llama? En esta, ¿cierto? claro. Claro, esto se ocupa harto, pero lo van a ver más adelante. ¿Ya? O sea, lo que se ocupa es, ya, y aquí es como una nota, así como aparte, lo que se ocupa es esto. Seno de teta más... ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, Pero ahí no tendría el mismo problema con las derivas imaginarias, o sea, complejas en general. en general se deriva igual que en los reales. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular esta integral que en los reales no se puede calcular, esta. O sea, ustedes, o sea, en algún momento creo que lo hicimos, calculamos algo de este estilo. Esto es sencillo, esto ustedes lo escriben como exponencial del logaritmo de 2 por x de x, aplicando que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces el 2 lo escriben como exponencial a la logaritmo de 2. Potencia una potencia, multiplica el x al logaritmo de 2. Y esto es la derivada de una exponencial nomás. Esto es exponencial del logaritmo de 2 de x partido en el logaritmo de 2 más c. ¿Cierto? Esto en variable real funciona perfectamente porque la base, mientras la base sea positiva, para que el logaritmo tenga sentido. Pero si ahí yo les pongo un menos 1, este truco ya no se puede hacer. Aquí yo ya no puedo poner el logaritmo de menos 1, ¿entienden? Y ¿Pero entonces por qué? ahí el desarrollo ya no sirve, entonces esta se tiene que hacer de otra forma. ¿Mm? El logaritmo de menos uno está definido. No, pues no. En los complejos sí, pero en los reales no, pues. Tiene que ser con X positivo. Ah, no, Así, claro, porque sí, pues así lo definimos. yo decía porque el gráfico que hizo el profe en clase te daba a entender que existía con negativo, pero su definición abarcaba solamente los positivos. Claro. Es que acuérdate que el logaritmo representa un área. Es una integral el logaritmo. La integral de 1 a X de un cierto integrante. De una función que es positiva siempre en ese intervalo. Entonces el logaritmo es un área y acá uno, por definición, uno no le permite meterle negativos. Así uno lo define en variable real, ¿cierto?
Por lo tanto, en este caso uno no puede aplicar eso de que menos 1 igual la exponencial del logaritmo de menos 1. Y ahí es donde uno recurre a este truquito de acá. Aquí en esta fórmula, si ustedes reemplazan θ igual pi, van a llegar a esta igualdad de acá. Y entonces, en vez de escribir menos 1, escriben exponencial de i a la pi. Ah, ya es como ya por una función de lo negativo a la exponencial positivo, ¿no? Claro. Aquí es una exponencial compleja, sí, pues aquí estamos metiendo números complejos acá arriba. Sí. Y el tema es que la exponencial en los complejos se derivan igual que en los reales, o sea, tienen las mismas propiedades. Y aquí la unidad imaginaria con pi se pueden considerar constantes. Entonces, esto ustedes si lo derivan les va a dar esto. Lo relativo, y también habría que redefinir qué es lo que significa ser continuo en los complejos. Exactamente. Se redefine todo. Las derivadas, las integrales. Y no sé si los físicos tengan un curso de eso, pero los matemáticos sí tienen uno al final. Que es el último ramo que como de la malla. Aunque como la malla va a cambiar este próximo año, no sé si seguirá siendo así. Bueno, duda, nosotros sufrimos los cambios de la malla. Los físicos O sea,